Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno, les cuento que llevo ya 2 semanas en que no había podido hacer video de YouTube y estaba pensando puntualmente sobre qué quería o sobre qué podía hacer el video que fuera una información que les sirviera a ustedes y que también me sirviera a mí en el ejercicio de escribir, porque es que yo creo que a pesar de que nosotros hagamos el contenido, muchos de nosotros, o yo por lo menos, aprendo mucho de lo que les cuento a través del canal. Entonces, dado que ya próximamente, la primera semana de agosto, voy a estar iniciando mi nuevo taller gratuito, el cual están totalmente invitados y cordialmente invitados, sobre narrativa, y puntualmente me voy a enfocar en lo que es creación de cuento. Se me ocurrió que podría ser sobre este tema, el cual hablara yo esta semana durante el video de la semana en mi canal. Bueno, y buscando entre una cosa y otra, hace unas semanas atrás había visto un video donde se hablaba de la tesis del cuento de Ricardo Piglia y me causó bastante curiosidad y fui a leerlo, y me parece muy interesante lo que plantea este autor frente a lo que es el cuento como forma. Entonces, precisamente en esta serie de videos que voy a realizar sobre el relato, voy a contarles sobre esta tesis del cuento. Bueno, cuando se habla de una tesis, se habla de algo que está por ser comprobado, y generalmente cuando hacemos una tesis de cualquier temática, vamos a comprobarlo posterior, ¿cierto?, a que realicemos la acción o la actividad. En este caso, puntualmente, pues para que ustedes puedan comprobar que efectivamente es así, tendrían que leer a los autores clásicos. Piglia aquí puntualmente habla del cuento clásico y también del cuento moderno, pero se centra más que todo en el cuento clásico. Estamos hablando de autores, por ejemplo, como Edgar Allan Poe, autores como Borges, por ejemplo, Quiroga, entre otros. Entonces, él se centra, aunque menciona autores también como Hemingway, por ejemplo, pero hace la comparativa en esta tesis del cuento de cómo se elabora un cuento clásico y cómo nace como tal el cuento, ¿no? ¿Cuáles son las características principales que nos van a ayudar a nosotros a crear un cuento? Porque precisamente el video que estoy haciendo hoy es con esa finalidad, ¿no? Como ustedes saben, yo voy a empezar también un taller gratuito sobre narrativa, lo que les decía al inicio. Entonces, todo esto lo voy a tocar a profundidad durante los talleres, pero la idea de estos videos es que podamos ahondar mucho más frente a cómo primero se conforma el cuento y cómo puedo hacer yo, siguiendo a los grandes, a los duros del cuento, para poder escribir un cuento y que me salga lo mejor posible. Y es que para todo escritor es súper importante aprender a escribir, y algo que me parece también muy importante decir acá es que a pesar de que tengamos talento, tengamos un don, yo muchas veces he hablado de este tema de que muchos desde muy pequeños empezamos a tener esta iniciativa de escribir, lo que yo llamaba el don precisamente que nos dan. Esto solamente es un pequeño porcentaje frente a todo lo que hay que hacer para ser un buen escritor, ¿no? Es un 10%, se habla del talento, y que el 90% constituye el trabajo y la disciplina en diferentes actividades, no solamente en la escritura. Entonces, por eso es que es tan importante aprender a escribir. El hecho de que tengamos una habilidad no nos exime de ese proceso de aprendizaje tan importante. Y como todo en esa línea, lo más importante para escribir cuentos, así como cuando les hablo de poesía, que aquí también encuentran varios videos si quieren aprender a escribir poesía, es leer, ¿sí? Si quieres escribir buenos cuentos, pues tienes que leer a los mejores autores, a los cuentistas más importantes, y entre ellos los autores que les mencioné, que menciona Piglia aquí también en esta tesis del cuento, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, porque esto es lo que nos va a permitir ir generando una especie de patrón mental del cual yo les hablaba en otros videos, en donde empezamos a ver características muy parecidas entre unos y otros. Por ejemplo, Borges tiene ciertas características particulares que Piglia habla precisamente de cómo él forma los cuentos, y tienen esas condiciones que se repiten una y otra vez en las diferentes historias de este autor. Para entrar ya en materia, les voy a hablar entonces de lo que habla Piglia acá, y voy a empezar con la primera tesis que él menciona, y es que una historia siempre cuenta dos historias. En este caso puntual no estamos hablando
de la historia implícita desde la interpretación, porque acá hay que hacer la claridad sobre esto. Cuando leemos un cuento como lectores, siempre interpretamos la historia, no tenemos una idea de lo que puede habernos querido decir el autor, una idea de lo que puede haber sucedido realmente en la historia, o qué es lo que está por detrás de pronto, que está un poco más oculto, ¿no? Que no está tan claro dentro de la historia, y eso tiene que ver con la interpretación. Pero aquí Piglia no nos habla de eso en puntual, sino nos habla que hay dos tramas en todas las historias. Para que un cuento se llame cuento, deben haber dos tramas, y él habla, como les digo, desde el cuento moderno, y menciona, por ejemplo, a Poe, ¿sí? En el, digamos, un autor que de una u otra manera hizo de sus cuentos precisamente esto: dos historias que no son solamente una, sino son dos tramas, dos argumentos. Se habla generalmente en este caso de que hay dos historias, ¿cierto? Y la segunda historia se construye debajo de la primera historia, ¿cierto? Entonces son dos tramas, y él nos pone dos ejemplos muy puntuales acá. Nos habla de algo que llama la anécdota realmente, y lo que es un cuento. Cuando un cuento se habla solamente o se cuenta, porque también vamos a hablar aquí de tradición oral, igual yo voy a hacer varios episodios porque es mucha información lo que hay en esta tesis sobre el cuento de Piglia, pero él habla también de cómo nace desde la tradición oral y cómo Borges ahonda en esta temática. Pero puntualmente aquí vamos a hablar de cómo la historia no puede ser, si vamos a hablar de un relato, que semánticamente hablando es lo mismo que un cuento, desde el significado es lo mismo, ¿cierto? Desde la literatura. Cuando hablamos de un relato no podemos hablar exclusivamente de una anécdota, ¿sí? Y aquí me parece importante aclarar también esto: como todo es relativo. Yo escuchaba hace poco un video de un canal muy muy bueno también, que les voy a dejar acá para que ustedes lo escudriñen, donde hablan de este tema. Y es eso, ¿no? Todo es relativo, entonces de alguna manera se ha perdido la estructura inicial de, bueno, voy a escribir un relato, ¿cómo lo debo hacer? Entonces, yo pienso que X cosa es un cuento, y para mí lo es, y entonces es un cuento, ¿sí? Lo mismo que he hablado en diferentes momentos de la poesía. ¿Qué es un poema? ¿Cierto? Entonces, se puede hablar de muchas cosas, pero hay algo que es la forma, ¿cierto? Y es lo que muchas veces nos saltamos por esa facilidad de la época moderna en que nos movemos, en que todo parece ser relativo. Entonces la norma simplemente se pasa de largo, ¿sí? Todo tiene que ver mucho con la concepción que yo tengo del mundo, y si yo considero que esto es bueno, entonces es bueno, y si yo considero que es malo, entonces es malo, ¿no? Hablando desde esos puntos como tan difíciles a veces de medir qué es bueno y qué es malo, y muchas veces es relativo, es verdad. Pero cuando hablamos de la construcción literaria, si hay una normativa, y es importante tenerla en cuenta, porque esto nos va a permitir crear de una mejor manera, perdón, y adicional nos va a permitir también conocer más a profundidad lo que es un relato, ¿no? Sin saltarnos la norma. No, yo creo que un relato es esto y punto, pero es que el relato trae una historia, ¿no? El relato se empieza a escribir desde dónde, cómo se construía, quiénes son los cuentistas que nos están mostrando una línea, ¿cierto? Y que están siguiendo una normativa que nos va a permitir a los nuevos autores o a los escritores más modernos escribir de acuerdo a esa normativa. Aquí en esta tesis sobre el cuento, Piglia nos habla de cómo lo que es superfluo, aparentemente sin importancia en una historia, estamos hablando de un solo cuento, ¿no? De esa primera trama, es básico y muy relevante en la otra, ¿no? Y ahí es donde el buen cuentista incluso se menciona de alguna manera como lo hace un buen mago, como lo hace un ilusionista, como nos muestra una primera historia que es la que es visible, la que todo el tiempo estamos viendo y que pensamos que esa línea va por ahí, y como de un momento a otro, generalmente llegando hacia la parte del desenlace del relato, se muestra la segunda historia que va totalmente conectada, o está totalmente conectada con la primera. Aquí les voy a leer un ejemplo que nos pone al inicio de este ensayo, ¿no? De tesis sobre el cuento de Piglia, donde nos habla de la anécdota de Chekhov y cómo esa anécdota se transforma luego en un relato. Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a su casa, se suicida.
La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa decisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. En este caso particular, en ese escenario que nos pinta Chekhov con la anécdota, nos cuenta la historia de una persona que llega, dilapida el dinero que tiene apostando y luego de eso se suicida. Esto en sí sería solamente una anécdota, no constituiría un relato o un cuento porque solamente estamos contando una trama, una historia, una anécdota como tal. Cuando se transforma en cuento es cuando empezamos a construir a partir de esa anécdota una trama adicional que va a enriquecer, ¿cierto? Como tal toda la historia y que incluso va a tomar mayor relevancia, como en muchos casos, y habla acá, habla de Borges, por ejemplo, de cómo él hace de la segunda historia incluso la temática principal de la trama, y aquí es donde empezamos a construir la historia. Generalmente, en el cuento clásico, lo que se hace es que se cifra ese secreto o eso que se quiere ocultar por parte del cuentista de la historia 2, de la trama 2, del argumento 2, para que la historia 1 sea la que cuente inicialmente lo que sucede. En el caso de la anécdota de Chekhov, lo que se cuenta primero es que el episodio, o en un cuento, en una historia se contaría primero el episodio del juego, de lo que sucede durante el juego, y se dejaría como historia 2 o trama 2 la parte del suicidio de este personaje, ¿cierto? Cifrándolo de manera que se van a dar ciertos aspectos en puntual que van a permitir que el lector de alguna manera infiera que va a suceder algo, ¿cierto? No se le está contando directamente, no se le está diciendo va a pasar, se va a suicidar, pero el buen cuentista va a dar los detalles pertinentes en la historia 1 que de alguna manera van a enlazar con la historia 2. Cuando les hable ya un poco más a fondo de lo que habla Borges frente a la tradición oral como inicio del cuento y del relato, les voy a contar puntualmente, esta sí es una anécdota del cuento que yo voy a contar y yo les voy a estar informando más adelante, un poco más adelante cuando ya esté listo, en el ejercicio que estoy haciendo en mi taller de narrativa oral, ¿no? Que es precisamente hablando de cuentería, ¿no? Del cuento a través de la oralidad. Es un cuento precisamente de este autor, como dicen, coincidencialmente, aunque yo no sé si las coincidencias realmente existan, yo lo dudo. Es un cuento que se llama La intrusa, en donde Borges, realmente si uno mira el cuento original escrito por el autor uruguayo, cuenta estas dos tramas y cuenta desde estos dos argumentos un solo cuento, ¿no? Él empieza contando la historia de dos hermanos y empieza describiendo con ciertos detalles importantes que parecen básicos, lo que les decía yo en algún momento, ahora hace un momento les decía, en la primera trama lo que parece superfluo es muy importante para la segunda trama, pero estamos hablando del mismo cuento. Entonces Borges empieza a contar con detalles, no les voy a contar la historia completa, pero les voy a contar un poquito para que la lean también. Y lo que yo voy a hacer en tradición oral es una adaptación, ¿cierto? Una adaptación oral, pero bueno, eso es otro tema. El caso aquí es que Borges empieza a contar la historia de dos hermanos, los hermanos Nielsen, y empieza a contar con ciertos detalles en particular, cómo viven, cómo son, incluso cómo se ven, incluso ciertas anécdotas de estos personajes en el lugar donde viven, cómo viven, etc. Esto aparentemente parece poco relevante, parece incluso simplemente ser la descripción de los personajes del cuento de Borges. Sin embargo, en la segunda parte, que es cuando yo les digo, después del clímax, cuando ya va llegando la parte del desenlace, es cuando toma relevancia esos detalles que aparentemente solamente parecían descriptivos. Incluso si uno lo lee de forma inicial, parece simplemente la descripción de un autor clásico, ¿sí? Que antes clásico, digamos, era muy tradicional que los autores fueran muy descriptivos. Yo hace poco estaba leyendo un cuento, un relato de Tomás Carrasquilla, que es un autor, o era un autor colombiano, cuentista,
clásico y es muy muy descriptivo, entonces uno piensa que es muy por la época, ¿no? Que realmente porque en ese tiempo la descripción era parte de lo que generaba una buena construcción del relato, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en este caso no es solamente eso, es precisamente el arte de narrar del buen cuentista, cómo cifra esos detalles, ¿cierto? Hace que la historia aparentemente, lo que en el primer tramo nos está contando como ese primer argumento, aparentemente tan superfluo, tan superficial, tan poco importante, cobre importancia en la segunda parte de la historia. En este caso, en el caso de la intrusa en particular, lo que hace Borges, y no les voy a contar, no voy a hacer el spoiler de la historia, pero les voy a adelantar un poco, ¿qué sucede? Sucede simplemente que ciertos detalles que él contó de los personajes luego tienen coherencia cuando tú ves la segunda parte de la trama y generalmente el buen cuentista lo que hace es que hace un final y eso también habla Piglia, habla en este tesis sobre el cuento, sobre cómo el final de un cuento generalmente debe ser inesperado, como es, el relato tiene una cualidad puntual que lo diferencia muchísimo de la novela y Borges también habla mucho de esto, de que él incluso no considera la novela como narrativa y ya voy a hablar más adelante de eso en otros episodios y en el taller gratuito para que entren ahí totalmente gratis, como les digo, y podamos aprender mucho más de la construcción de relatos. Pero bueno, cerrando el paréntesis acá, como les decía, el tema es que el buen cuentista logra hacer que aparentemente el cuento tenga un final, un cierre, pero generalmente no lo tiene, siempre queda algo más ahí y está la sorpresa, el factor sorpresa. Y el factor sorpresa se da porque realmente en la primera parte de la historia 1, en esa primera trama que tiene el cuento, que como les decía, esta primera tesis es toda historia, todo cuento, relato cuenta dos historias, ¿cierto? Y no desde la interpretación, sino desde la trama en realidad. ¿Cómo hace que luego uno pueda conectarlo y entienda por qué sucede? Eso no es casual, el cuentista no deja al azar esos detalles, sino que los hace enlazarse luego con la trama número 2, que es lo que está oculto, ¿no? Lo que aparentemente no se ve y que luego muestra en un giro sorpresivo. Aquí es donde el autor de esta tesis sobre el cuento nos dice también cuál es la gran diferencia entre el cuento clásico, en donde menciona a Poe y los autores que les estaba mencionando, Quiroga, Borges, por ejemplo, y hace la diferencia, una línea bastante importante ahí con la modernidad. Entonces ahí menciona a Chekhov, menciona a Catherine Manfield, entre otros, que lo que hacen es cerrar la estructura y de alguna manera cada vez evitan más el final sorpresivo. Entonces, como yo les decía al inicio del video, cuando estamos hablando de la construcción literaria, hay una cantidad de factores que influyen, ¿sí? Por eso se llama tesis, porque toda tesis debe ser probada. Cuando tú haces una tesis, manejas una serie de hipótesis, ¿no? De las cuales tienes que jalar, ¿sí? Y hacer una serie de comprobaciones para finalmente decir sí, ¿cierto? Yo digo que en cuestión de arte, cuando hablamos de creación artística, se habla de muchas maneras diferentes, de muchas formas, pero sí hay que tener en cuenta, como yo les decía, unos lineamientos. Y es importante que nosotros, si queremos escribir buenos relatos, nos ciñamos a la normativa sin perder nuestro estilo particular. No quiere decir que vamos a terminar escribiendo igual que Borges, o igual que Quiroga, o igual que Hemingway, o igual que cualquiera de los grandes cuentistas, pero ellos sí nos han dejado un camino para seguir frente a lo que es la construcción del relato. Entonces, precisamente esta serie de videos van a estar enfocadas en esto. Como les digo, aquí apenas les estoy tocando por encimita, porque hay mucha información que yo misma estoy escudriñando para podérselas traer lo más clara posible, porque se da para muchas cuestiones, como les decía. Cada quien de pronto desde su relatividad, desde su subjetividad, va a decir, bueno, para mí esto es un cuento o para mí esto no es un cuento. Pero sí hay ciertas normativas. Y esto también depende mucho de qué tipo de escritor quieras ser tú, ¿sí? Puntualmente cuando una persona llega a un video como este, buscando cómo crear, por ejemplo, relatos, o cómo crear una novela, o cómo crear un poema, generalmente tiene un objetivo en puntual y es que quiere escribir X o Y cosas, ¿cierto? Entonces ahí es donde debemos preguntarnos qué tipo de escritor quiero ser, ¿sí? Me voy a ceñir porque hay una norma, buscando lógicamente mi propio estilo literario, que eso se va buscando también a través de
la comprobación, ¿no?, de esas hipótesis que nos han dejado los otros autores, de leer, ¿cierto?, sobre lo que vamos a escribir, de escudriñar a profundidad, de comparar, incluso de probar, de errar, de un montón de factores que influyen dentro de lo que es la creación artística. Entonces, es importante puntualmente que tengan en cuenta esto, porque como les decía al inicio, esto no es la norma y punto, ¿cierto? Esto no es simplemente cómo se debe escribir un cuento porque lo digo yo. No, es porque los cuentistas que nos han labrado el camino de la creación de relatos y cuentos nos han dejado ya una, por decirlo así, una madeja de la cual podemos tirar y empezar a comprobar realmente si funciona así o no y si efectivamente eso hace de un relato algo mucho más fuerte, digámoslo así, frente a lo que es la creación literaria, ¿no? Algo que realmente nos lleve a decir, sí, estoy leyendo un cuento. Ustedes saben que, como vuelvo y les digo, todo es relativo. Entonces, ¿qué es bueno o qué es malo? ¿Qué está bien o qué está mal? También depende mucho de la visión, y también les voy a hablar de esto en los otros capítulos para que me sigan acompañando en los otros videos que voy a seguir poniéndoles aquí en el canal, ¿cierto? Planteándoles como una propuesta también de creación literaria frente a lo que son relatos. Y me gustaría muchísimo que también ustedes me dejen en los comentarios estrategias o que han escuchado ustedes sobre cómo se debe crear un cuento. Porque para mí también es muy importante escucharlos a ustedes como comunidad para poder enriquecerme, yo como autora puntualmente, como escritora, y también para poder traerles a ustedes otros detalles que tal vez otras personas no conozcan. Como yo les digo, yo siempre me he considerado aprendiz y, entre comillas, se puede llamar maestra de las cosas que vengo y les muestro en el canal. Sí, porque hay muchas cosas por aprender todavía, hay muchas versiones. Entonces, qué chévere que nosotros podamos abrir la mente y empezar a escudriñar y mirar exactamente qué nos sirve y qué no nos sirve frente a la creación literaria. Bueno, y yo espero que haya sido de su agrado este nuevo video. Me alegra muchísimo haber podido nuevamente estar aquí con ustedes. Como les decía, no había podido grabar videitos estas 2 semanas porque estaba con el lanzamiento de mi último libro. Les voy a dejar también muy próximamente donde lo pueden encontrar. Se llama El Mentalista, es mi 4.º libro. Y les voy a dejar, como siempre, aquí en la cajita de descripción todos los enlaces donde encuentran mis libros, donde los pueden pedir aquí en Bogotá, lo pueden pedir conmigo, los pueden pedir cualquiera de los libros conmigo o en Colombia en general. Yo misma realizo los envíos, pero si están fuera del país, entonces ahí les dejo los enlaces para que los pidan por medio de Amazon o Autores Editores, que son las 2 plataformas que estoy manejando de distribución actualmente. También les voy a dejar el enlace de mi taller de creación poética en Udemy, y próximamente voy a estar y les voy a estar contando, aparte de hacer el gratuito, voy a estar subiendo a esta plataforma educativa un taller de creación literaria enfocada a creación de cuento y novela. Mucho más profundo, por decirlo así, avanzado frente a lo que voy a indicarles en el gratuito, pero donde voy a tocar muchos de estos detalles que van a poder ver en el gratuito. Entonces, para que también se sumen, ustedes saben que hay muchas formas de aprender hoy en día a escribir. Como les decía inicialmente, una cosa es tener el talento o la habilidad o el don de algo que te haya sido entregado, o de muchas, porque muchos tenemos muchas habilidades. Creo que todos tenemos diferentes habilidades, pero posiblemente no las hemos descubierto aún. Una cosa es esto y otra cosa es quedarse simplemente con que yo sé hacerlo de cierta manera, porque todo el tiempo estamos en un constante cambio, y entre más fácil nos adaptemos, pues va a ser mucho más sencillo y más fácil crear, y va a ser mucho más satisfactorio. Les agradezco muchísimo acompañarme nuevamente hoy. Espero se encuentren súper bien y tengan una bendecida y hermosa semana. Y como siempre les digo, y espero no dejarles de repetir, recuerden que son ustedes mismos los únicos que escriben su propia historia. Entonces, escríbanse la mejor historia que puedan cada día, desde lo que hacen en el día a día, desde lo que entregan a ustedes mismos y a los demás, y hagan de su vida una gran historia, un gran cuento, un gran relato para contárselo al mundo. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Acuérdense que voy a estar haciendo una serie de videos de este mismo tema. Entonces, déjenme en los comentarios qué les parece, están de acuerdo o no, qué podrían añadir para que yo también pueda informarles a todos los demás miembros de esta comunidad que en este momento pues
cada vez va siendo más grande y me alegra muchísimo poder llegar a más personas. Ayúdenme a compartir este material con otras personas y suscribiéndose al canal también me ayudan muchísimo para continuar en esta tarea aquí de subir videos hablando de escritura, hablando de los mejores escritores del mundo, hablando de lectura y de lo hermoso que es escudriñar el mundo a través de las historias. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!